Javier Muñoz. Historia. Tres minutos han pasado de las 9 de la mañana y tal como sucede todos los jueves, es el momento de presentar al profesor Javier Muñoz. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo está el tiempo? Usted que viene de afuera, ¿no? Uno está acá adentro. Bueno, mucho mejor. Mucho mejor. Hoy está mucho mejor. Bueno, ¿será preanuncio de mejoría en otras cosas? También, ¿Sí? Seguramente sí. Bueno, el clima va cambiando. El clima va cambiando y las cosas se van acomodando y posicionando. Profesor, un tema que, más allá de que uno lo acuerda con la producción, lo charla y todo lo demás, se habló del radicalismo, se habló del socialismo, y bueno, mucha gente espera su análisis en lo que tiene que ver con el peronismo, ¿sí? Obviamente que es un tema que no se puede tratar en una sola charla porque, bueno, la historia se lo indica, así que comenzará a desarrollar lo que fueron los orígenes, los comienzos, cómo apareció el peronismo. Bueno, yo creo que el peronismo es el fenómeno político, social y económico más importante que ha tenido la Argentina en los últimos 75 años. Nada ha impactado más que el peronismo, que el justicialismo, y entiendo que tiene una razón de ser para ubicarlo en el momento que este movimiento nace o surge, y que además es una cosa bastante curiosa, porque surge de una propuesta que va a ser un golpe de Estado. Y esto es una cosa bastante insólita, y es este golpe de Estado del año 43, con el cual se termina esa década del 30, también llamada década infame, y que además coincide con determinados hechos históricos que son realmente significativos. Yo diría que uno es la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de los nacionalismos, tanto en Italia como en la Alemania, habían llevado a este conflicto tan importante. Por otra parte, también no podemos olvidar el caso alemán, es mucho más complejo por el tema racial fundamentalmente, y que además va a generar, yo le diría, en algunas de las naciones libres del mundo, un movimiento que termina finalmente en la guerra, pero que va a ser un movimiento de determinación de los pueblos, y además va a fijar al final de la guerra mundial una posición en la cual el mundo comienza a dividirse en dos grandes bloques, el occidental y el oriental, liderado uno por la Unión Soviética y el otro por los Estados Unidos, Pacto de Varsovia y la OTAN. Son los grandes, en eso se va a terminar traduciendo. Ahora bien, frente a esta posición, frente a algo que fue el reclamo obrero, que ya es bien lo nuestro, y que había aparecido con la industrialización por sustitución de importaciones propia característica de la década del 30, mediados de la década del 30, cuyo auge va a ser entre el año 43, 44 comienza y hace la crisis en el 50, 52, justamente fue la guerra de Corea, ahí comenzaría. Hay temas pendientes que no va a poder solucionar, obviamente, un régimen político de carácter neoconservador, como va a ser el gobierno no diría Ortiz, pero por ahí Justo, Ortiz y Castillo, esto no va a tener solución. Pero frente a este problema, que es un problema social, porque el peronismo es una revolución de carácter, entre comillas, revolución, ¿no? Obviamente, pero de carácter social, como sí va a ser la revolución del 43, frente a esto la pastoral del año 1940 había ya hecho un reclamo muy importante respecto del problema de los obreros, o sea, los obreros en Argentina, ¿no? Y frente a esto, ¿qué hacíamos? La decadencia del régimen político, el advenimiento de la posible candidatura de Patrón Costas, generaba una resistencia muy grande, y esto había dado también lugar a la formación de un nuevo grupo dentro de los oficiales del ejército, que es el grupo del GOU, que se llama Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra y Unificación, que eran más o menos la tendencia. Tiene una tendencia nacionalista y una tendencia anticomunista, pero también con un alto contenido de realismo con respecto a lo que estaba pasando en temas sociales. Frente a esto, el 4 de junio es que se va a dar el golpe de Estado y termina la presidencia de Castillo, y tenemos ahí una muy breve presidencia de Rawson, y esto tiene explicación. Ha sido tradicional
que en los golpes de Estado, tradicional, a la cabeza del 30 fue un general, y en la cabeza del golpe del 43 estaba yendo coroneles, es el grado inmediato inferior al de general. Teniendo en cuenta que en esa época, o hasta el 44, 45, no está tan estructurado en lo que nosotros vamos a conocer, la posterior estructura del ejército, de las Fuerzas Armadas, que va a dar, que Silva lo va a dar, ya Perón va a crear un nuevo escalafón. Ahora bien, yo diría frente a este golpe del 4 de junio, que básicamente es un golpe del ejército, el cual adhieren la Marina, pues es una adhesión, le digo la verdad, es una adhesión, el golpe del ejército, con mucho menor contenido civil que el golpe anterior, pero bueno, es una revolución, este periodo que va del 43 al 46, trata de dinamizar este golpe de Estado, cosas que van a parecer increíbles de pensar y que otros gobiernos democráticos no lo habían hecho. Aunque podemos cuestionar si los gobiernos de la década del 30, producto del fraude, eran democráticos o no, por lo menos eran constitucionales, en el caso de Justo, bueno, con ese problema del fraude que yo ya había explicado en otras oportunidades. Ahora bien, es de este periodo notable el ascenso de Perón y la transformación de Perón en un líder de carácter instrumental. Yo diría rápidamente, Perón es designado como director de trabajo, y esto en esta dirección de trabajo, que si bien es el cargo más importante de todos, usted puede imaginarse, dentro de un escalafón de gobierno, sí lo que vamos a tener es la habilidad política que tiene Perón para poder rápidamente instrumentar medidas o mejoras con una estrategia que es propia, y que en última instancia, si no, será producto de un asesor de él, que es un abogado español, que va a apoyar de alguna manera las gestiones, producto que viene desde España. En España se había producido la guerra civil, es un expulsado más. Bien, cuando estamos pensando en estos términos de la dinámica, de la problemática, de la cuestión social y de la cuestión también política, siempre insisto, un régimen de facto en última instancia, Perón elabora una estrategia que hace a sus camaradas, o gran parte de sus camaradas, les afecto, y por el otro lado también lo va a hacer respecto de la Iglesia Católica, y lo va a hacer de las instituciones sindicales. Y en este sentido, y Figueroa, que es este abogado que lo va a apoyar, es la persona que consigue de alguna manera poner no en papel, escribir la parte jurídica, el soporte legal de lo que van a hacer otras organizaciones sindicales también. Perón es un desconocido en el primer momento, y frente a los obreros es un militar más de un golpe de Estado, integrante de un gobierno golpista. Entonces, el convencimiento de estos grupos políticos de que hay una realidad y que esa realidad puede ser modificada en términos positivos, bueno, es algo que realmente es muy interesante, y se va a basar en la instrumentación rápida. Ya estamos con un ascenso de Perón a un cargo mayor, que es el de Secretaría General de Trabajo y Previsión Social, y las secretarías de rango ministerial, y luego con el gobierno ya la renuncia de Ramírez y la de Farrell. Antes había sido ministro de Guerra, con la renuncia urgente que tiene que hacer Ramírez por problemas vinculados con la misma guerra, política exterior argentina, y hay otro problema de estas faz que pueden hacerle a la Argentina, y el advenimiento de Farrell, que es su amigo, por decirlo así, compañero de armas con el cual se lleva bien, tiene una buena relación, el cargo de vicepresidente. Y ahí es cuando Perón realmente concreta y tiene un poder muy importante dentro de lo que es el movimiento revolucionario, con un carácter de nacionalismo. No nos podemos olvidar nunca la formación de Perón. Perón es una persona absolutamente formada, profesor de colegio militar, escuela de guerra, tiene experiencia en el exterior, es una persona con liderazgo para el mando. Cuando estamos hablando de Perón, estamos hablando de una persona que es absolutamente política. Su sonrisa es política, su postura es una postura de carácter político. Cuando monta un caballo es un gesto político. Insisto, hasta su forma de peinarse es político, Perón. Y nada de esto es adrede, es natural, yo le diría, es algo natural.
natural. Pero Perón es de esa manera, es así. Y logra con palabras simples, pero con promesas que cumple, y efectivamente ganar gran parte de lo que van a hacer las asociaciones sindicales en ese momento. Recordemos que también, para variar, la CGT está desunida en ese momento y tiene dos bandos, por supuesto. Ahora, lo que nos deja llamar la atención es, más allá de todo lo que usted está señalando, la habilidad que tiene y la importancia que tuvo su tarea en trabajo, como alguien, un militar, perteneciente al ejército, como decíamos hoy, funcionario de un gobierno golpista, se ganó la adhesión y el apoyo de sectores que, bueno, teóricamente no tenían nada que ver con el contexto del ejército, las Fuerzas Armadas. No lo tenían. No debemos olvidar dos cosas. Primero, la importancia del sector militar en la política argentina del 30 en adelante, la construcción de una idea por parte de los militares de la salvaguarda de las instituciones y finalmente, y lo digo muy entrecomillado, la salvaguarda moral de la República y un convencimiento por parte de la sociedad de que esto podía ser así. Súmele que la década del 30 trae un desprestigio a la política y además trajo una apatía política muy importante. O sea, si usted iba a votar y ya había votado, o si las elecciones son fraudulentas, si la proscripción se da, la apatía política en Argentina fue muy importante. Esto es volver a insertarse, o sea, lo que va a buscar Perón en esta etapa es insertar a los obreros finalmente, lograr con cosas concretas el estatuto del peón rural, bueno, para mí es criticado por algunos, pero la enseñanza, la implantación de la enseñanza religiosa mediante decreto, obviamente para quien no fuera el culto católico esto no era obligatorio en las escuelas públicas, como usted se imaginará, y además lograr una mayor participación. Y esto se traduce en un hecho muy importante, que es el 17 de octubre del 45, en el cual el 9 había sido apresado Perón, porque era el liberal del ejército, no lo quería, y además la marcha de agosto del 45, que pedía entrega en el gobierno a la Corte, para buscar una salida institucional, motiva, sin lugar a dudas, el retorno de Perón a la escena pública del 9 al 45. Yo le diría que el 45 es un año que es bisagra en la historia argentina, y eso lleva a las elecciones del 24 de febrero del año 46, en las cuales la fórmula Perón-Quijana gana de la mano del Partido Laborista con Cipriano Reyes, y de ahí se abre finalmente la etapa constitucional del peronismo. Bien, obviamente que este es un inicio apenas Correcto. En el análisis, en el ingreso, en el recorrido del peronismo en nuestro país. Vamos a seguir desarrollándola, o lo va a seguir desarrollando usted en futura columna. Pero más allá de eso, y que es mucho lo que nos queda por recorrer, ¿qué bibliografía nos sugiere como para adentrarnos? Peter Ballman, La fase del peronismo, me parece un libro muy lindo y agradable. Y después de Sidi Caro, Los tres peronismos. Bien, muy amable, profesor. Nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Seguimos charlando de la historia y el desarrollo del peronismo en nuestro país. Muy amable. El profesor Javier Muñoz y su habitual columna de historia aquí por Antena Libre. Siempre daremos un grito de corazón por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón y generó el primer trabajador, con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo y grita de corazón, ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón
tenemos a Perón. Llegate vos, mi general, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Hugo del Carril, con esta versión, es la versión oficial de la marcha peronista, que ha tenido a lo largo de su historia diferentes formas de interpretación.